cuando tenés tasas de inflación tan elevadas, las respuestas estas facilistas, decir, bueno, vamos a eliminar los ministerios, vamos a dolarizar, no te lo van a resolver. 12% de inflación, devolución del IVA, lo de ganancias. Alfredo Zayat está en Seguro La Habana para responder todas estas consignas tiradas al aire. 12,4%. Madre mía. Igual, ¿y alimentos y bebidas? 15, ¿no? ¿O 15 con algo? 15, es una barbaridad. No sé, bueno, es 15, es un número... 15,6. Bueno, una barbaridad. Una barbaridad, una pésima noticia. El tema con esta noticia es que en un punto ya la sabíamos. Entonces, ahí podemos hablar una cuestión política y una cuestión, digamos, de... Y la gente ya causa, sufrió, ¿no? Ese 12%. Sí, lo sufrió y la sufre. primera semana de septiembre, según los relevamientos privados, todavía siguieron subiendo, pero parece que ahora en la segunda se frenaron los aumentos. Parece, dicen las consultoras. Pero ahí... Bueno, empiezo por el culpable. Después vamos a lo qué adivino? Pero es muy evidente. Es muy evidente. Esta vez es más claro que otra vez. Pero, a vos te estamos diciendo FMI. Pero es tan evidente que, vos fíjate, ¿por qué no salieron ahora toda esta secta de economistas y analistas? Y fue por la emisión monetaria, ¿viste? Porque la verdad te entierran, sí. Y van a seguir, digamos, que la emisión en Argentina es por la emisión monetaria. Ojo, yo no minimizo el tema de la emisión, no minimizo el tema del déficit fiscal. Si querés, después hablamos de cómo son la secuencia, para analizar la secuencia de los aumentos de precio en Argentina, dónde surgen. Pero en esta, digamos, ¿qué duda cabe que es fue muy a partir de la devaluación? Que fue la devaluación, ¿no? Fue la devaluación. Digamos, desde un piso alto, pero vos tenías la inflación de alimentos de los meses anteriores, era del 5%. Y te subió al 15%. Claro. Número redondo te estoy diciendo. Entonces vos agarras ahí y decís, bueno, una medida pedida por el Fondo Monetario Internacional, que además es como que pactaste ese 22%, porque en realidad pedían un 100%. Sí, es a donde pudo llegar. 60 durante un mes, las negociaciones se frenaron y pactaron el 22%. Uno puede decir, después de esto, bueno, ya lo hablamos, pero quiero reiterarlo, era un dilema, ¿aceptás o no aceptás? Aceptar es porque pensabas que no aceptando, digamos... No venía el desembolso. No se venía el desembolso y en realidad podías derivar en una hiperinflación. ¿Por qué? Y simplemente pensando en la historia, cuando el Fondo Monetario en el 89 y el Banco Mundial le frena el desembolso a Alfonsín, precipita la hiperinflación. En el 2001, cuando frena el desembolso el FMI, precipita el estallido de la convertibilidad y también, bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿qué haces? Es un problema de dilema del gestor de la política económica terrible, porque es como que decís, bueno, ¿cuál de las dos malas elijo? Bueno, en este caso me parece que es claro, lo que eligió Massa fue llegar al acuerdo del 20%, hacerlo, echarles la culpa, decir cada vez que puede que él no quiso, que se lo impusieron, y tratar de llevar adelante todas las medidas paliativas o de alivio posibles para que ese 20% que se trasladó a una inflación, como es evidente, no afecte tanto el poder adquisitivo de la gente en general. Pero ¿qué aprendizaje podemos tomar? No, digamos, que el FMI debería aprender, decir, mira, por lo menos en Argentina, no sé en el resto de tus países, en Argentina las devaluaciones son inflacionarias, inmediatamente y de manera galopante. Y bueno, pero lo que pasa es que también esto lo tienen que aprender los candidatos. O dos de los tres candidatos, o también los economistas, o todos los que te agobian con los análisis económicos. Sí. Porque todos te están diciendo que el próximo gobierno tiene que inaugurarse con una fuerte devaluación. ¿Y qué te están diciendo? Que si tenés una fuerte devaluación, lo que vas a tener es un shock inflacionario. Bueno, ellos dicen que no. Cada vez que viste que que un periodista repregunta, pero eso traería una hiper. En ese momento lo que dicen es, bueno, hay que escuchar a Bullrich. Hay que escuchar a Bullrich cuando trata de explicar eso, porque empieza, bueno, no. Y empieza, ¿viste?
Eso no va a pasar y no termina de entenderse nada de por qué no va a pasar. No, yo digo porque para que después nos sorprendamos o cada uno no se sorprende y después piense sobre su bolsillo. Ahora, porque inmediatamente después aparece toda una serie de comentarios cuando digo esto, decir, bueno, tenés una inflación también, no lo reconocés, y yo estoy reconociendo que tenés un problema. El tema es no agudicemos ese problema. Digamos, está claro que hay un problema y que este gobierno no pudo resolverlo. Massa tampoco lo pudo resolver. Calculá que pensaba que en abril iba a empezar con el 4 y después pensaba que era con el 3. Bueno, no ahí sobrevinieron algunas cuestiones con las que me imagino que él no contaba, como por ejemplo la sequía. Sí, bueno, está bien, pero bueno, vos sos gestor de la política económica y cuando ya tenías la sequía, cuando él decía que en abril iba a estar el 4, la sequía la tenías. ¿Sí? Digamos, sí. Digamos, por ahí no en el despliegue, pero ya sabía. Pero sí climatológicamente. Ya sabía, si hiciera había un programa. Por ahí no podías cuantificarla en toda su magnitud, pero, digamos, tenías un problema vinculado con el tema de la inflación. Digamos, ahora estamos en otro partido, digamos, está claro, porque esto es lo económico, si querés después avanzamos, después un oficialismo puede tener chances electorales con una inflación del 126%. Este es un país. No hay, No, que no hay chance. Y no hay antecedentes. No, pero esto es lo que te iba a decir, Alfredo. Este es un país muy particular. Es el país de Diego Armando Maradona. Sí, el de Messi, que ganamos en la altura. O sea, hay un montón de cosas que tenemos particularidades que nadie más tiene. Tenemos el Papa argentino y el principal candidato. Sí. Que el que más votos sacó en las PASO lo insultó de arriba abajo, digamos, y es un país católico. No, por eso. Pero para Argentina es un país católico, ¿sí o no? Sí. Digamos, hay una raíz católica muy fuerte y de identificación con el Papa. El gorilismo es más fuerte. Pero es católico. Pero escuchame, es fuerte. Pero el gorilismo es más fuerte, Alfredo. O decir que es más fuerte que el catolicismo. Las familias católicas argentinas que van a misa el domingo, no todas, la de la élite por lo menos, o una clase media católica van a misa, toman la comunión, se persignan. A Francisco lo odian. Sí. Porque el gorilismo es más fuerte que el catolicismo. Porque es el Papa peronista. Sí. Piensa en eso y listo. Porque que acá adentro va a haber lío, va a haber. Sobre todo, no cuando era Bergoglio, desde que Francisco se puso más copado. No, sí, pero bueno, entonces vuelvo, digamos, chance electoral, si vos decís, es muy difícil, digamos, yo digo para ponerlo en contexto, digamos, porque después aparece, hay una suerte, si querés, en el progresismo, en el kirchnerismo o en el peronismo de autoflagelarse, ¿no? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Y por qué sacaste el 27? ¿Por qué saliste? Bueno, ¿qué querés? Es difícil decir, bueno, con este nivel de inflación, ¿y qué querés? Con suerte sacaste el 27, 28%. Porque cuando Alfonsín volvió... Y con suerte seguís en la carrera, seguís en el partido. Y ahora estás, digamos, que pasaste a un segundo lugar. Con una renovada con un renovado ímpetu, te ayuda Bullrich, te ayuda Milei, lo que quieras. Te ayuda mucho, hay que decir eso también, ¿eh? Bueno, está bien. Si tuvieran unos candidatos más presentables, ya esto sería game over. Pero Alfonsín, cuando volvió para ser candidato, sacó 2 votos con 50. El radicalismo desapareció después de la hiperinflación y de desastres económicos. No hemos llegado a la hiper. No llegamos a la hiper, pero es un número muy alto, muy alto. Yo cuando lo veo, es difícil. Técnicamente, ¿cuándo es hiper? ¿Arriba de qué? ¿Cuándo? Y para los economistas, para empresas, para el mundo, Argentina está en hiper. ¿Ah, sí? Para la historia argentina. No. Es medio raro. Y sí, porque cuando se está arriba del 100% anualizado por varios meses y se denomina hiperinflación. Por ahí tiene que buscar una nueva categoría porque la Argentina, nosotros rompemos todo. Rompemos hasta todas las categorías. Todas las categorías. Entonces, para la Argentina, y no sé cómo denominar, digamos, a qué nivel yo te diría que sería hiper. Yo creo que, ¿sabes? Para Argentina, por ahí, para hacer, estoy pensando en voz alta, tiene que ser un esquema donde no haya precio, como fue ese lunes y martes posterior a las PASO.
Entonces ahí no tenés precios, el dólar sigue subiendo y entonces la remarcación es diaria y la lista de precios es diaria y ya no importa que sea de 10% cada día. Y ganan mucha guita con los procesos inflacionarios estos tipos. No, los empresarios. Los que ganan siempre. Los que ganan siempre. Los grandes supermercados, las alimenticias. Bueno, la inflación. Lo que quiero decir con la inflación no es que perdemos todo, porque viste que a veces salen los empresarios y dicen, ay, sí, no, la inflación. Ellos ganan con la inflación. Pero si preguntale a este chico millonario de la Anónima, Brown, Federico Brown, que dijo, y si con la inflación yo gano. Los supermercados ganan con la inflación, pero por el tema financiero, porque vos le pagás a 30, 60 o 90 días. Y entonces vos mientras vendés, entonces tenés una ganancia financiera fabulosa. Claro. Quería buscarte lo del azúcar, porque es una vergüenza. Yo lo leí por algún lado, 30 y pico, ¿no? No, pero que desde julio a la fecha se multiplicó por 1,7. La azúcar. ¿Y quién es la familia dominante? Ledesma. Pero los Blaquier. Los Blaquier. Entonces, no sé, de 300 y pico como a casi 800 mangos. Está 870 mangos. Bueno, estaba a 300 y pico. Hernán Lecher lo escuché y además lo había armado. Acá tengo el informe, pero no lo encuentro. ¿No existe hacerle un boicot? No, mirá. Es que es muy dominante. Sí. Pero como sociedad. Ledesma. Sí, vale lo que decís vos. Hay que en algún momento hay que aprender a no comprar. Claro, a tener una cultura de consumidor un poco más combativa, un poquito. A veces yo siento que de verdad. ¿Cómo haces para no te trapean el piso con vos mismo. No, buscar alternativas. Buscar alternativas, qué sé yo, viste. Es difícil en algunos productos, pero hay que. Si estás haciendo. Es complicado. Yo no cocino, la verdad. Claro. Pero. Bueno. Es que como ingrediente de otras cosas decís vos, por ejemplo. Sí, claro, para ingrediente de otras cosas, para cocinar. Yo tampoco cocino. ¿Lo ves? Que no sé, yo compro un paquete de azúcar por 2 por año. Bueno, está bien, pero se consume azúcar. No, sí sé. No quiero ser a María Antonieta. No, se consume. Lo sé, pero está bien. Hay productos, seguramente habrá algún nombre técnico, tipo más inelásticos, pero algunas cosas tienen que ser boicoteables. Pero lo que pasa es que son insumos muy básicos, digamos. Y hay mucho monopolio también. Si vos agarrás y vos decís, bueno, el tema de la fruta y la verdura, yo creo que sí ahí el consumidor puede tener, porque hay estacionalidad. Sí. Bueno, no comas. Banana, no coma banana. Esta semana no tenés que comer banana, no te pasa nada. Y aparte a ellos se le pudre también, entonces vos jugás ahí un poquito con eso también. ¿Viste? Son perecederos eso. Pero cuando tenés el azúcar, la carne también subió un 30%. Entonces, ya me parezco. Lita de Lazari. Camine, señora, camine. Indignado cuando voy al supermercado. Sí, pero es para indignarse porque justamente, bueno, ahí decimos, la inflación tiene muchos elementos que le explican y uno de ellos es los monopolios. Sí. O la concentración, ¿no? La concentración, pero ese es el último eslabón de una secuencia. Yo quiero debatir o interpelar a cuál es la secuencia tradicional que se menciona sobre el tema de la inflación, ¿no? ¿Qué te dicen los economistas ortodoxos, heterodoxos? Lo repiten los políticos, lo están diciendo, digamos, cuando a Patricia Bullrich le preguntan, bueno, vamos a poner equilibrio fiscal, el ajuste público, lo que dice Milei, etcétera, ¿no? Entonces, la secuencia es, bueno, vos tenés déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, la emisión monetaria es inflacionaria, porque tenés más moneda circulando, entonces tenés inflación. Se provoque con la devaluación del día después de las PASO, que no funciona eso, no es así. En realidad, la principal fuente de tensión inflacionaria en Argentina, no sé si en otros países, si querés en otros países lo hablamos, en Argentina es el mercado cambiario. La reserva. Claro, que tenés poco dólares, pero tenés reserva, brecha cambiaria, tensión en el mercado cambiario y expectativa de devaluación o devaluación. Y por eso decía Cristina de que el acuerdo con el fondo era inflacionario, porque te dejaba sin reservas todo el tiempo. No, ella lo decía por el tema del aumento de tarifas, la exigencia de aumento de tarifas y de la devaluación, ¿no? Porque entonces vos tenés la presión sobre el mercado de cambio y la expectativa de devaluación, muchos en una economía bimonetaria, preventivamente vos ajustás.
Claro. Y ahí aumentás los precios. Si hay devaluación, inmediatamente vos aumentás. Pasas a precios, aunque no tengas ningún insumo dolarizado. Nada, además. Ninguno. Digamos, ahora me voy a hacer porque así no me critican los economistas diciendo que no sé nada, que no estudié, ¿Quién etcétera, te critica, Alfredo? Entonces, vos viste que el tema ¿Quién del se mete con Alfredo? El traslado de la devaluación a precios es lo que se llama pass-through. Sí. Traslado, ¿no? Pass-through. Lo traslada, digamos, a precios. Y en general siempre, por la economía argentina, inestable y de devaluaciones y de crisis, bueno, más o menos calculas. Por ejemplo, cuando tuvo esta devaluación fenomenal de la salida de la convertibilidad de 1 a 4, sí. Digamos, el periodo fue muy largo del traslado de esa devaluación a precios. ¿Cuánto? Y casi 4 años. Que cuando terminó. Acá Néstor fue tipo. Kirchner, claro, exacto, ahí está. Néstor Kirchner, digamos, empezó la inflación de 2 dígitos a partir de casi cuando está terminando su mandato, ¿no? Entonces, ¿qué significó? Bueno, que no podían trasladarlo a precio en forma inmediata. ¿Por qué? Porque había mucha desocupación, porque los ingresos no mejoraban, etcétera. Acá fue inmediata. Y por ahí todavía no estaba la inercia que hay ahora, ¿no? Claro, pero digamos, vos lo que tenés es que nunca antes hubo un pass-through, un traslado de devaluación a precios tan inmediato. Así como un fósforo. Impresionante. Ahora, eso ya es un factor cultural. Es un factor de una economía bimonetaria cada vez más aguda. Está bien, pero esa dinámica, que es el contexto ese que vos acabas de decir, tiene que ver con decisiones que toma gente. Y pero porque si te pones del otro, yo pienso. Con esto a qué voy con mi pregunta, con que algo se puede hacer desde la política. Pero se tiene que poder hacer algo desde la decisión política para poder ponerle algún tipo de topes a estos comportamientos. Porque si no ya está como te tenés que entregar a la dinámica inflacionaria. Bueno, cuando vos decís política, entonces ahí uno de los puntos centrales cuando se habla de inflación es que se necesita un plan de estabilización. Bueno, necesitas liderazgo político con acuerdo político. Acuerdo político significa a otras fuerzas políticas que no son las tuyas. Y que hagamos. Más acuerdo entre, digamos, el capital y el trabajo, empresarios y trabajadores. Si no, es muy difícil, digamos, implementar un plan que no tenga liderazgo político, un plan que no tenga acuerdo político, un plan que no tengas un acuerdo, llamalo pacto social. Muy difícil. Por eso, este es el punto central en términos políticos, como vos marcás, y bueno, ¿cómo enfrento la inflación? Vos fijate que los candidatos, los economistas y todo, casi no mencionan este punto. Carlos Melconian algo lo señala, pero si no, vos pensás que los economistas son vagos. La verdad, no sirven. Iba a decir, no sirven. Digamos, para resolver esto, no sirven. Estoy diciendo como una herejía. Ibas a decir para nada, pero ¿quién te dice que sean buenos padres? Sería una herejía. Que tal vez sepan cocinar con azúcar. Sería una herejía porque, ¿qué es lo que estoy diciendo? Muchos decían, bueno, dejá de hablar boludeces. Bueno, está bien, por ahí en otro momento dejo de hablar boludeces. Pero, digamos, si pensás que van a venir economistas como magos a resolver los problemas económicos, y bueno, la vas a pifiar de nuevo. Digamos, claramente tiene que ser ese liderazgo político con acuerdo político y decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés para ofrecer? Bueno, vamos a bancarla y vamos a encarar ese plan de estabilización. Pero ¿cómo es la secuencia entonces? Si no es entonces la emisión y el déficit fiscal, es que no tenés dólares, tenés las expectativas de devaluación y la devaluación propiamente dicha que te impulsa los precios. ¿Por qué? Por esos mecanismos preventivos de llamados cobertura de las grandes empresas y además de los abusos, como decís vos, de los abusos de las posiciones dominantes. Y entonces, ¿y a dónde entra entonces el tema de la emisión y el déficit fiscal? A diferencia de hace 20, 30 o 40 años, que yo por ahí te hubiese dicho otra cosa, hoy sí es necesario el equilibrio fiscal. ¿Pero por qué? Porque cuando vos tenés una economía bimonetaria, ¿y quién quiere los pesos para traducirlo?
en términos económicos es demanda de dinero. ¿Quién quiere los precios? ¿Quién quiere los pesos? Y pocos, digamos, transaccionalmente los querés, los necesitás, ¿no? Porque en la economía bimonetaria, con una tasa de inflación tan elevada, bueno, tenés poca demanda de tu propio dinero. Si vos tenés una demanda de dinero de la población muy baja de tu propia moneda, te resulta difícil utilizar la emisión monetaria o lograr financiamiento en moneda local, porque ¿quién te va a financiar? ¿Quién te va a tomar una deuda pública en pesos a 5 años? Nada. El resto de los países sí, tienen demanda de dinero propia y tienen financiamiento. Entonces, ¿por qué necesitas el equilibrio fiscal? Porque, y por consiguiente, no necesitas emitir para cubrir desequilibrio. Porque ese dinero que vos emitís luego de pasar por todo el circuito de producción y comercialización, el dinero va y después, bueno, empieza el intercambio y llega finalmente al último eslabón, que sería la ganancia. ¿Qué es lo que hace con esa ganancia? Compran dólares. Exacto. Y entonces viene la... Porque yo venía siguiéndote como el meme de la chica que tenía que hacer un cálculo matemático con mucho esfuerzo. Era tal la concentración de la clase de repaso antes del parcial, la mía. Estuvo bien, entonces estuve clarito cómo iba por el caminito para que llegues ahí. ¿Y qué pasa? Entonces presionas sobre el mercado de cambio. ¿Qué es lo que te había dicho al comienzo? Presionas sobre el mercado de cambio, expectativa de devaluación o devaluación, hay cobertura, entonces suben los precios. Entonces, ¿qué necesitas? Primero un acuerdo político, porque si no, no podés resolverlo. El acuerdo político implica que sabemos que tenemos una economía bimonetaria, que nos faltan dólares y necesitamos imperiosamente tener tiempo. En política es difícil, tener tiempo para acumular muchos dólares en el Banco Central, estabilizar el mercado de cambio y a partir de ahí poder construir en acuerdos políticos un pacto social entre empresarios y sindicatos. Todo eso parece ciencia ficción para la Argentina, porque escuchás, porque vos los escuchás y no... Por eso, los escuchás y decís, están en otro canal. Sí. Digamos, yo en un momento, hace bastante, ya lo mencioné, el domingo lo escribí, pero simplemente como título, viste que Horacio Rodríguez Larreta y otros, nadie se acuerda ahora, pobre Larreta. ¿De Larreta? ¿Horacio quién? ¿Horacio quién? Yo ya me acordé. Hice un asterisco para... Yo ya me acordé por otra cosa, de casualidad. Estaba leyendo un libro y apareció el papá. Horacio. Claro, sí, Horacio Rodríguez Larreta. Sí, presidente de Racing. Bueno. Y que fue detenido. Sí, estaba leyendo el libro Conocer a Perón. Claro. Y no me acuerdo en cuál de todos los... Sí. Tramos aparece. Bueno, entonces hablan de los planes de estabilización. Viste, yo antes lo mencioné, los planes de estabilización, que una economía que tiene una inflación elevada se necesita un plan de estabilización. Por ejemplo, el plan austral fue un plan de estabilización, el plan de convertibilidad fue un plan de estabilización, el plan cruzado en Brasil, en el mismo fue paralelo al plan... al plan austral, y después el plan real también fue paralelo a la convertibilidad. Había en ese mismo momento, en la mitad de la década del 80, economías con elevada inflación, por ejemplo la de Israel, ¿no? Que todos te ponen el ejemplo. Por eso digo Rodríguez Larreta, porque él ponía ese ejemplo. Si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Si ellos pudieron controlar la emisión monetaria y además hacer un ajuste fiscal, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque es cierto, controlaron la emisión monetaria, controlaron el déficit fiscal. ¿Pero qué hubo antes? Un acuerdo político. Exactamente. Entre el oficialismo y la oposición. En ese momento acordaron todo. Era el laborismo y el Likud, que había ganado las elecciones y había ganado la derecha. Por primera vez había ganado la derecha. No en el 85, ya de antes, pero estaba la derecha. Bueno, hubo un acuerdo político. Un acuerdo político que implicó después un pacto social, inmediatamente un pacto social. ¿Qué fue? Además de una devaluación inicial, es aumento de salarios con congelamiento de precios.
con un congelamiento de precios a 6 meses para después paulatinamente ir bajando. Pero tenés que estar de acuerdo con todos los que forman los formadores de precios. Sí, pero si vos tenés liderazgo político, acuerdo político, bueno, vos los entre comillas los disciplinás, los ordenás. Obviamente que no van a estar de acuerdo. Claro que no va a estar, no existe, la posibilidad de hacer un plan de estabilización y que todos sean felices. No existe en la economía, todos seamos felices. No existe. Bueno, entonces vos tenés que elegir. Bueno, pero ese fue la semilla para después, avanzar además de cuestiones geopolíticas, ¿no? Que obviamente ahí las cuestiones geopolíticas que tenía un flujo de dólares permanente de Estados Unidos hacia Israel. Además tuviste una inmigración fabulosa a fines de la década del 80, comienzo de los 90, que fue con la caída del muro de Berlín. Claro, la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, sí. 1 millón de rusos fueron para el país. Entonces, más mano de obra, y ahí deprimió también las demandas de mejora salarial. Pero bueno, no importa. Yo simplemente lo menciono para decir, los que estudian y quieren decir un plan de estabilización para Argentina, estudien bien todos. Uh-huh. No solo una partecita, no la partecita solo del ajuste. Claro. Entonces vos lo que necesitas es eso. ¿Se puede lograr? Mirá, yo no sé si se puede lograr o no. Yo simplemente te menciono, cuando tenés tasas de inflación tan elevadas, las respuestas estas facilistas, decir, vamos a eliminar los ministerios, vamos a dolarizar, no te lo van a resolver. No te lo van a resolver. Entonces, como yo te mencioné equilibrio fiscal, muchos pueden asociar, mira vos, ahora hablas de ajuste. Mira Zayat. Mira vos. Ahora hablas de ajuste. Al ajustado. Mira vos, Zayat. Entonces planteemos un interrogante. Hay ajustes regresivos, los conocemos, ¿no? Sí, claro. Bajamos el gasto público, la jubilación, el 13% de Patricia Bullrich, los salarios públicos y de la jubilación. Echamos trabajadores del Estado. No, después el de Macri, que dice que trabaja, que él trabaja. Sí. Nadie, pero ahí no sale, los reidores cuando él. Pero aparte, ¿en qué laburo te dan tipo un mes de vacaciones para el Mundial de Bridge? No, pero aparte, viste que el tipo recién en los audios lo escuchábamos diciendo, no, toda gente llena de privilegio. Dale, Macri. Pero ahí no tiene que haber reidores. Ahí cuando va a la nación y hermano. ¿De qué trabajó? A ver si ¿qué trabajó Macri? En la empresa de nada, dijo de ¿cuánto tiempo? Sí, ¿sabes que Franco lo terminó rajando por inútil? Perdón, pero eso está escrito en el libro de Gabriel Cerruti. Uh-huh. ¿No? Lo estoy repitiendo, no es que yo estoy diciendo que él es un inútil. Entonces, lo echó de Sebel. Podría haber hecho algo por el país y no echarlo, consolarlo, tratarlo bien. Sí, la verdad que el desprecio de un padre lo tuvimos que pagar entre todos. No, está bien, pero es el padre, pero está bien. Pero él no trabajó. Nunca trabajó. Hasta el día de hoy nunca trabajó. No me haga, no me deje la asociación libre. Fuiste vos. Entonces, ajuste regresivo, por ejemplo, Macri. Sí. Macri, lo que fue en los últimos años, paró la obra pública. Uh-huh. Todos esos son ajustes regresivos. ¿Puede haber un ajuste fiscal progresivo? Me imagino que sí. Yo estudié empezar a cobrarle ganancias a los jueces. Uh-huh. Impuestos a las grandes fortunas. Excepciones impositivas. 4.8 del Producto Bruto Interno. Lo escuchaste ¿viste que estudié? A tu nuevo jefe. Escuchaste a tu nuevo líder. Estudié. ¿Qué más habló de eso? Excepciones impositivas, sí. Entonces, porque... Ojo que Massa viene cumpliendo, las va tirando. Él las tira y las viene cumpliendo, Entonces, porque a mí me parece interesante hablar, este punto sobre decir, ¿cómo lográs ese equilibrio fiscal? Como bien decís vos, Julia, decís, agarro y le cobro impuesto a las ganancias a los jueces. Va a ser imposible, pero vos agarrás y decís, yo quiero cobrarle. O agarrás y haces un impuesto extraordinario por una única vez a las grandes fortunas. O hay una separata que va a ir en el presupuesto 2024, que ahora se va a postergar el debate a pedido de Javier Milei para después de octubre, las elecciones. Pero se va a presentar en esa separata. El título se llama Gastos Tributarios. ¿Qué significa gastos tributarios? Primero, ¿qué significa separata?
qué sé yo, un anexo. ¿Cómo va anexo? Un anexo, digamos, vos tenés 500 páginas está bien, con todo. Está perfecto, pero digo, no me vengan con una palabra que nunca escuchamos en la vida con tanta naturalidad. Tenés razón. Digamos, ¿cómo te gustaría llamarla? Está bien, digámosle separata, pero apuntemos algo. Yo estoy tan alineado que mi candidato dijo separata, yo digo separata. No me importa nada. Bueno, pongamos anexo. Un capítulo especial. Digámosle separata, 10 páginas. La separata de masa. ¿Qué dice la separata? Bueno, es lo que se llama gastos tributarios. Y esto no es nuevo, es de muchísimos años. Gastos tributarios es porque en el presupuesto tenés que poner, bueno, ¿cuánto vos dejás de cobrar impuestos por algunos beneficios impositivos, por eso se llama gastos tributarios, que vos das a diferentes sectores? Algunos son válidos. Vos, por ejemplo, tenés la comercialización de carne, leche, no paga IVA. Entonces vos tenés que poner, bueno, yo de acá pierdo de cobrar tanto. Ahora bien, hay muchas otras desgravaciones impositivas, beneficios impositivos que van para las grandes empresas. Entonces, o para sectores. Entonces vos ya podés agarrar y decís, bueno, por ejemplo, bienes personales al inmueble rural. No paga. Bueno, ¿cómo haces para que no se te ponga totalmente en contra y te frenen el país los afectados? Porque imagino que los afectados van a ser sectores privilegiados que tienen el poder, como por ejemplo pasó en el 2008. Sí, pero si vos te lo vota todo el Congreso, por eso Massa también, muy hábil, dice, bueno, yo lo presento, que esto lo debata el Congreso, y yo digo, él dice, el presupuesto va con un déficit del 0,9%, puede tener un superávit del 1,5%, que es lo que yo quiero. Si sacamos de acá y de acá. Bueno, elijan ustedes. ¿De dónde sacar? Claro. Es hermoso. Tomen posición. Le encanta. Muchachos, digan, ¿a quién le sacamos? ¿A los laburantes? ¿A quién echamos a la gente del Estado? ¿O le sacamos a las grandes empresas, de los que más tienen? Díganlo. Por eso. No hay problema. Que tomen posición. Entonces, pero él pone opciones. Pone todo. Vos tenés. Y que vos sos diputado y tenés que poner 10 cruces. No, vos tenés que elegir. Entonces sentás en el debate y decís, bueno, sí, que los inmuebles rurales paguen bienes personales. Entonces, bueno, pero eso fue una decisión de la política, con un acuerdo político. Y esto es lo fundamental. Y bueno, y sí, van a insultarte. Y no van a estar de acuerdo. Y van a pensar que se incrementa la presión impositiva. Claro. Y van a decirte todo lo que quieran decirte. Pero bueno, es parte del debate y la disputa. Pero ¿sabes para qué? Para el tema de la inflación. Vos fíjate que lo que yo te estoy hablando para el equilibrio fiscal es porque tenemos que resolver, la sociedad, ese problema que es de la inflación. Porque es insoportable. No podés pensar que vos podés tener una economía normal con una tasa de inflación del 125%. No. Pero el plus que tiene todo esto es que Massa está largando medidas que los ponen en contradicción a ellos. Ellos venían empujando el no pago al impuesto a las ganancias de los trabajadores de cuánto tiempo hace. Y ahora van a votar en contra. Ellos me taladraron la cabeza durante 10 años. El déficit fiscal es el problema de la Argentina. El déficit fiscal. Ahora el ministro de Economía te manda una propuesta para que vos tengas un punto de superávit. Y bueno, ¿qué van a hacer, muchachos? Me parece que es como un es hábil porque expone un poco. Claro. Sí, si la gente estuviera un poco más apiolada, que no lo está. Tampoco muy desinformada la gente. La gente está muy desinformada. Muy desinformada. Sí. Eso es lo que pasa, pero no. Sí, pero siempre estuvo. ¿Cuándo no estuvo desinformada? Yo creo que está desinformada a niveles alarmantes. Ahora hay como un fake news. Ahora hay más fake news. Sí, y hay una cosa de que las redes sociales te meten en la burbuja de tu propio algoritmo. Sí. Me parece que hay cosas nuevas. Un regocijo sobre la ignorancia también hay de algunos, ¿viste? De que te cuestionan hasta la ciencia. Alfredo, mi tocayo. Serrano Mancilla hizo algunas observaciones vinculadas, porque así lo estuve buscando así. La exención a los bienes inmuebles rurales en el impuesto sobre los bienes personales en el 2023 implica la pérdida de una recaudación equivalente al 0,48% del PIB. Viste que estábamos mencionando, diciendo que plantea un déficit del 0,9, pero que quiere un superávit. Vos fíjate, solamente en un solo puntito, ahí tenés 0,48%. Después el régimen de promoción de Tierra del Fuego, ¿no? Ahí
digamos, ahí lo votaba Milei. Sí, pero la gente, bueno, pará, yo hablé con tenemos que ir cerrando, estamos re mal de tiempo ya. Dale. Viste que nosotros acá decimos como un caso muy extraño y sorprendente el de Tierra del Fuego. Y estábamos hablando de que la gente está poco informada. Yo le preguntaba a mi hermano. Río Grande. ¿Que vive en Tierra del Fuego? Sí, que vive en Ushuaia, que trabaja en una fábrica. ¿Qué onda? ¿Y? Dice, lo que pasa es que la gente, que los laburantes no saben del régimen de promoción. Piensan que... Funciona. Que ahí se pusieron la fábrica, ¿no? Ahí está la fábrica y listo. Y yo trabajo acá. Pero no piensa que cómo puede haber pero cómo puede hacer una fábrica en Tierra del Fuego que tiene no sé cuánto está, 1500 kilómetros de capital. El operario común, y tal vez no tiene por qué saberlo, sobre todo si vos no le rompiste y le machacaste la cabeza con cómo son las cosas, no tiene por qué saber que existe un régimen de promoción industrial y que no lo saben. Bueno, puede ser, sí. Porque si no, ¿cómo aplicarlo de Milei además? Pero además es así, se pusieron a hablar con todo, no saben. Terrible eso. Y sí, pero bueno, evidentemente habla también de un déficit en la comunicación, la famosa batalla cultural. Me parece que no es solamente el que te pasa Clarín, me parece que no puede ser dejada de lado. Hay que seguir hablando de las cosas. Termino, pero si dijiste batalla cultural, los impuestos a las ganancias, que pasa a ser ahora de altos ingresos, no me voy a pelear con todo el mundo, pero ha sido una pérdida, una batalla cultural perdida. Total. Desde el 2012, 2013. Para adentro también. Sí, para todo, para el sindicalismo, para todos, digamos todos. Y si el sindicalismo acaba de ganar. Sí, bueno, Moyano empezó haciendo los paros a Cristina. Claro, con el tema de impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, que tendría que ser impuesto a los altos ingresos, como se llama en Brasil, en Chile, en Europa, en Estados Unidos. Y ahí estaría más claro cuál es el sentido de ese impuesto, ¿no? Claro, sería más porque claro. Porque el argumento fue el salario no es ganancia. Y es verdad, es verdad, el salario no es ganancia. Y también es cierto que con una tasa de inflación del 120% te distorsiona todo. Sí. Te distorsiona todo el tema de... Había gente en Twitter diciendo, hay gente que gana un palo 700. Y yo también decía, ¿qué? Ojalá que no genere algún efecto contrario. Bueno, como nos quedamos sin tiempo... no tenemos tiempo para hablar de ganancias. Lo dejamos para la próxima. Sí, y la vez pasada te había dejado una... ¿Qué? Una incógnita que... sí. Bueno, entonces hoy no te lo voy a... Te deja la incógnita, pero no nos da el tiempo. Dale, deja la incógnita. Para la semana que viene. ¿Qué? ¿Cuál es? Digamos, Melconian, ministro de Economía. Sí. ¿Y presidente Bullrich. quién? Digamos, una posibilidad, no la única, que sea una ministra de Economía de Massa. Sí. Bueno, y Milei es economista, pero necesita un ministro de Economía. Sí. Bueno, el jueves que viene te cuento. Alfredo Sayas pasó por Seguro La Habana.